Hola, ¿cómo están? Estados Unidos y Kenia han comprometido a proteger, por un lado, la democracia de África, han dicho, y trabajar por Haití. Han elevado su cooperación en seguridad, entre otros aspectos. Pero ¿a qué apunta esta relación? ¿Qué hay detrás de estos acercamientos? Hoy analizamos todos los escenarios junto a Sergio Galeana. Inicia el mapa. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar datos con propiedad graficados para entender el impacto de estos movimientos en Kenia y en Estados Unidos. Kenia, bastión del imperialismo. Vamos a identificar a esta nación africana. Ahí lo tenemos en nuestro mapa con los colores de su bandera. La República de Kenia es un país del este de África con más de 53 millones de habitantes. Tiene una superficie territorial de 591.958 kilómetros cuadrados. Limita, como vemos ahí, con las costas del Océano Índico, lo que la convierte en un enclave estratégico de conexión internacional y el centro económico de África Oriental. El año 2012, Kenia descubría petróleo en el noroccidente de su país y el 2019 empezó a exportar crudo, convirtiéndose también en la primera nación africana en vender petróleo refinado. Hablamos de África Oriental. La agricultura es su principal ingreso económico, también lo es el área del turismo. Tiene también importantes yacimientos de oro, es exportador número 3 de titanio en el mundo. Por ende, representa la tercera economía de África subsahariana pese a sus potencialidades. Registra, sin embargo, altos índices de pobreza. ¿Qué ha sucedido en las últimas semanas? Lo vemos graficado. Ahí la fotografía, estrechándose las manos, el presidente de Kenia, William Ruto, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Kenia es aliado de Estados Unidos en África y muestra de ello ha sido esta visita efectuada el 23 de mayo, donde William Ruto llegaba con honores, con alfombra roja, a la Casa Blanca. En nuestro mapa ha marcado también Haití, otro país del Caribe que está mira también en medio de esta gran visita que desarrollaba William Ruto a Estados Unidos. Ha tenido reuniones con el Departamento de Estado, también con el secretario Antony Blinken, para trazar las líneas de acción en lo que se refiere a Haití. El objetivo, dicen, una supuesta recuperación del territorio y garantizar la paz ante el avance de bandas criminales. Biden ha destacado que estas acciones amplían las relaciones de seguridad con Nairobi y la designará como su primer gran aliado, escúchese bien, fuera de la OTAN en el África subsahariana. De esto y más vamos a conversar con nuestro invitado. Nos acompaña en directo, analista experto, por supuesto, en historia de África, Sergio Galeana, con nosotros. Gracias, Sergio, por tu tiempo para el mapa. Bienvenido a Telesur. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar contigo. Sergio, aquí hay temas interesantes y, digámoslo así, escenarios que hacen estos movimientos de Estados Unidos con Kenia. Partamos del último. La declara un país aliado externo de la OTAN. Kenia, un país del África subsahariana. ¿Qué implica esto dentro del mapa geopolítico? ¿Cuál sería su impacto? Bueno, hay varios problemas. En primer lugar, la idea de que sea un país aliado extra-OTAN, en principio uno podría decir que rompe como cierta tradición en general de los países africanos de tratar de mantenerse alejado abiertamente de los enfrentamientos extraafricanos, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, por ejemplo, no tiene formalmente bases en África, es una superpotencia que sabemos que tiene intereses, sabemos que hay empresas privadas que operan en el continente africano, pero no hay y hay una gran discusión sobre el lugar que tiene Estados Unidos y el despliegue militar de Estados Unidos en el continente africano. Esta iniciativa en algún punto tendería a cambiar este escenario o a colocar a Kenia en un lugar diferente del que la mayor parte de los países africanos se miran en este momento. Lo cierto es que para Kenia es una posibilidad
como bien señalabas en la presentación, es una economía relativamente importante, es un país que ocupa un lugar estratégico, limita con Somalia, que es un país bastante complejo, donde todavía no hay un poder central, donde por otra parte Kenia tuvo desde el inicio del siglo XXI una relación económica cada vez más estrecha con China. De hecho, en la franja de la seda y el cinturón y franja de la seda, la estrategia económica estratégica que tiene China para el próximo siglo, Kenia tiene un papel importante y de hecho hay grandes inversiones chinas, sobre todo en lo que tiene que ver con la restauración de la infraestructura portuaria, ferroviaria. Y tocando este En ese tema, sentido, Sergio, perdón que te sí. interrumpa, este tema creo que es importante porque muchos dirán, pero Estados Unidos y Kenia tienen relaciones bilaterales desde hace 60 años. ¿Cómo influye esto en la estrategia, digámoslo así, de China en África? Además, un continente que ha preferido tener relaciones con un país miembro de los BRICS que con Estados Unidos. ¿Esto estará detrás de este acercamiento, de estos movimientos? Yo creo que sí, claramente. Digo, me parece que hay que pensarlo también en la estrategia de Kenia de poder, en este nuevo escenario de enfrentamiento y quizás con un escenario, con un cambio de gobierno en los Estados Unidos, un enfrentamiento más abierto, eh, es una estrategia posible de jugar varias cartas, ¿no? Sobreactuar en algún punto esta idea del apoyo a los Estados Unidos en términos políticos y militares, mientras que en términos económicos se consolida una relación con China. Y en ese sentido, China también tiene una estrategia de no enfrentar en términos políticos a Estados Unidos, o por lo menos en el caso chino, claramente la estrategia es un acuerdo, establecer acuerdos económicos, que por otra parte creo yo que resultan más beneficiosos para los países africanos, pero en este sentido uno podría decir que el peso de Kenia, su lugar estratégico en la relación con China, su lugar estratégico en el África Oriental, también uno podría decir que hace que el gobierno de Kenia pueda apostar o pueda jugar con varias cartas. Y en este sentido, un acercamiento con los Estados Unidos, en términos políticos, en términos militares, digo, no queda muy claro cuál va a ser el beneficio en términos inmediatos para Kenia de este tipo de acuerdos, ¿sí? La intervención de Kenia en Haití es claramente la intervención de alguien, de un país que, Estados Unidos ya no está dispuesto a intervenir en Haití directamente por los costos materiales que tiene, ¿sí? La presencia, de Estados Unidos en Haití y la responsabilidad de Estados Unidos en el agravamiento de la crisis política en Haití es indudable, ¿sí? Y en ese sentido, usar o apelar a terceros países para que desplieguen las fuerzas de ocupación, podemos decirlo de esa manera, podemos tener muchos eufemismos, pero en algún punto terminan siendo fuerzas de ocupación, libera de alguna manera la responsabilidad directa de los Estados Unidos en la región. Una Entonces, me estrategia parece a mí que hay... Una estrategia interesante que Sí, utiliza Estados Unidos, por ejemplo, en países de Oriente Medio, como el famoso tema de seguridad, de lucha contra el terrorismo, quiere aplicarlo con el tema de seguridad en Haití. Lo decías, pero Haití se ha convertido en una plataforma, entre otros aspectos, del tráfico de armas. ¿Qué tanto le interesa a Estados Unidos que este mercado, que además le beneficia a sus grandes complejos militares, pues termine? ¿O es que existe el otro panorama, y te pregunto, de que todo este descontrol generado por armar estas bandas criminales se les haya salido de las manos? sí, no sé si o se le salió de las manos o la estrategia es el conflicto, porque en el caso del conflicto, esto no, lo podemos pensar para Haití, pero también lo podemos pensar para otros casos africanos. En el contexto del conflicto, eh, también es donde hay menos controles, donde también hay toda una economía de la guerra, toda una economía del saqueo. Bueno, en el caso de Haití no hay recursos directos para el saqueo, pero sí es un lugar donde se pueden hacer diferentes intervenciones sin pasar por controles de los organismos internacionales, porque no hay un poder central que controle, ¿no? En ese sentido, me parece que la estrategia uno puede pensar el descontrol como parte de una estrategia para garantizar la hegemonía, ¿sí? Yo creo que uno puede pensar en otros lugares del globo, en el caso africano, claramente, en África Occidental. Es cierto que en el caso de África Occidental, esa estrategia de descontrol terminó jugándole en contra porque abrió la puerta ante la incapacidad de los aliados occidentales por sostener sus acuerdos, sus aliados en los países de África Occidental,
hubo cambios de gobierno y una presencia rusa muy importante. No es el escenario que se avecina para Haití, no creo que haya terceros ni rusos ni chinos atrás de cualquier tipo de intervención en Haití, no me parece que ese sea el escenario, pero sí me parece que es un escenario de una suerte de tubo de ensayo, ¿no? De globo de ensayo. Bueno, a ver, ¿qué pasa en espacios donde no hay gobierno central, donde aparecen bandas armadas, digo, donde cada vez más población queda sustraída de lo que podemos llamar del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, me parece que es interesante, digo, y esta estrategia de apelar a terceros países, por ejemplo, en el caso de Kenia, para que desempeñen ese papel, no está muy alejado. Creo que se puede comparar con, por ejemplo, la estrategia de Gran Bretaña de utilizar a otro país del África Oriental, Centro-Oriental, que es Ruanda, como depositario de los quienes solicitan asilo político, ¿no? Entonces, me parece que esta idea de apelar a países aliados o a la intervención de países africanos amigos para hacer, entre comillas, la tarea sucia o la tarea que si la hacen directamente los países occidentales quedan bajo el escrutinio de sus propios gobiernos, su propia justicia, de la mirada internacional. Digo, me parece que se corre un poco esa mirada, porque la mirada de lo que hagan las tropas kenianas en Haití, de última será responsabilidad de Kenia, no de lo que hagan los Estados Unidos, en un escenario en donde claramente no hay una posibilidad de establecer un orden político estable sin la participación de las masas haitianas, ¿no? Me parece que en ese sentido queda claro. No parece que esta sea la estrategia que se esté buscando en este momento, ¿no? Entonces me parece que este acercamiento militar vuelvo a insistir, me parece que tiene que ver con estrategias de ensayo sobre situaciones de conflicto creadas o provocadas o que estallan producto de la crisis a nivel global, y ver cómo se resuelve de formas no tradicionales. Porque lo que estamos viendo claramente es una forma novedosa, ¿no? Un tercer país africano que interviene en un país del Caribe con el amparo de una superpotencia. Digo, esto es algo que nos parece novedoso en escenario internacional. Pero más allá del tema Haití, que ya vemos que no es una prioridad, simplemente es un pretexto para poder contrarrestar la influencia de China, pero también de Rusia. Y de eso vamos a hablar al regreso de la pausa. Sergio, te pido que te mantengas en línea. Y marcando esta pausa, al regreso vamos a profundizar qué movimientos más hace Estados Unidos para evitar o para tratar, en mejor caso, recuperar este continente al africano. Ya volvemos. Sumamos otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Estados Unidos ha comenzado a retirar sus tropas de Níger después de semanas de conversaciones. Ambos países anunciaron la decisión asumida. Y es que alrededor de 100.000 miembros del personal no esencial ya han salido y la fecha límite para la retirada total es el 15 de septiembre. Washington sigue con esa excusa de combatir el terrorismo, ha permanecido en ese país durante más de una década. Un alto funcionario de la defensa en Estados Unidos informaba que este no es un buen resultado. Nos vamos de Níger después de una inversión significativa y muchos años dedicados a esta asociación. A pesar de la detenida de operaciones estadounidenses, los militares en Nigeria, junto con el gobierno, continúan aún en esta batalla contra el terrorismo, pero hay posturas bien marcadas de Níger de desligarse completamente de estas potencias colonialistas. Sergio, antes de ir a la pausa, ya te adelantaba y te comentaba, han perdido un bastión interesante, el continente africano que toma decisiones propias, una área además muy marcada por sublevaciones o levantamientos, Níger, Burkina Faso, Mali. Recientemente en la República Democrática del Congo habían intenciones de un nuevo golpe gestado, decían, por militares estadounidenses, movimientos extraños que se dan ante el avance de Rusia. Ahí va otra mirada también de esta lectura geopolítica. Sí, claramente, digo, me parece que hay un agotamiento del ciclo, o por lo menos un principio de agotamiento de ese ciclo neocolonial. Sobre todo queda claro en África Occidental,
las operaciones que hay, donde ahí el papel más importante lo tuvo Francia, más que los Estados Unidos, digo, pero Estados Unidos tuvo un papel muy importante en la formación de cuadros, pero claramente Francia tuvo un papel como incluso como antigua metrópoli en la vida política de gran parte de los países que mencionaste del África Occidental, y claramente como una gran derrotada. Sobre todo por la falta de resultados concretos, ¿no? No hay resultados, la estrategia, la vía de enfrentar este problema, que en realidad digo, lo que nosotros podemos llamar las insurrecciones yihadistas o islamistas, digo, muchas veces tienen que ver más no con un fundamento religioso, sino con descontento, con la pobreza, con la escasez en el acceso a los recursos, y en ese sentido la asociación neocolonial no cambió la situación de vida de gran parte de las poblaciones africanas, y en algún punto también, digo, este tipo podemos llamar de asesoramiento militar, que en realidad termina colocando a las Fuerzas Armadas de los países africanos en un lugar subordinado, también digo, termina siendo, uno pareciera hasta en algunos casos, humillante para las propias Fuerzas Armadas africanas. Por eso también son en muchos casos los militares los que lideran, tienen los medios, pero además porque lideran esos procesos de golpe de Estado, revolucionarios, o como quiera llamarlo, de acuerdo a la perspectiva de cada uno. Lo que es cierto es que digo, hay algo ahí de esa vinculación neocolonial que está en crisis, que se rompió, digo, claramente, y que lo que hay es una búsqueda de escenarios novedosos, ¿no? Donde digo, la intervención de Rusia puede ser una alternativa. Puede ser también la búsqueda más endógena, ¿no? de esta cooperación de los estados del Sahel, que se está potenciando o que se busca construir, aunque es cierto que son países muy pobres y en donde la colaboración en términos económicos es muy difícil, porque muchas veces son economías más competitivas que complementarias, ¿no? O exportadores de productos primarios que tienen poco para intercambiar entre sí, pero lo que queda claro es que hay un cierto agotamiento de ese ciclo, ¿no? Que esto está asociado también con las políticas no tanto de los Estados Unidos, sino también de la Unión Europea, sobre todo de la Unión Europea, en la utilización de estos países, sobre todo del norte de África y de África Occidental, como países que hacen la tarea sucia de reprimir las migraciones, ¿no? Hay investigaciones y denuncias en organismos internacionales respecto del papel que la Unión Europea tuvo y tiene en el financiamiento de políticas de represión de la migración, ¿no? Que alienta la migración ilegal y el tráfico de personas, ¿no? Y para evitar que esos migrantes africanos lleguen a Europa, se financian gobiernos digo, o políticas de opresión. Y en ese sentido, digo, la doble moral de Estados Unidos, ¿no? Respecto de cómo se miran los aliados y cómo se miran las políticas con quienes no son aliados, que tratan de lidiar con el problema de la migración, de la pobreza, es muy evidente. Yo creo que también eso marca este fin de un ciclo neocolonial que no está muy claro para dónde va, que me parece que lo que se está buscando son escenarios alternativos, y en ese sentido me parece que lo que hay es una crisis de esa hegemonía occidental en muchos de estos territorios, claramente en el África Occidental. Les va a ser muy difícil quizás revertir ese escenario que además se acrecienta con la pérdida del valor de su propia moneda. Estamos hablando del dólar, por estas relaciones comerciales que además influyen también en países africanos. Decías países pobres, quizás podríamos plantearlo como países empobrecidos, históricamente saqueados también por estas posturas colonialistas. Sergio, te propongo revisar nuestra leyenda para profundizar este tema. Este es un pronunciamiento que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Vamos a colocarlo en la pantalla del mapa. Beijing rechaza la invitación a la Cumbre de Paz porque no cumple sus condiciones de participación debido a que la conferencia debe ser una reconocida por Rusia tanto como por Ucrania. Debería haber una participación, dice la comunicación, igualitaria de todas las partes y debiese haber un debate justo de todas las propuestas. Es lo que dice el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Sergio, es que esta cumbre de paz que propone el gobierno de Zelensky
también digitada por Estados Unidos, hay que decirlo, en Suiza, buscando una alternativa de solución, no cumple los requisitos. ¿Cómo que hay una cumbre de paz sin la presencia de Rusia y cuando además los discursos altisonantes de las élites europeas hablan de utilizar armas, inclusive de Estados Unidos, para atacar blancos rusos? Esto está revelando quizás la desesperación de la administración de Joe Biden, que va a elecciones en noviembre, hay que decirlo, porque están perdiendo la gran batalla contra Rusia en Ucrania. ¿Cómo lo leemos? Sí, yo ahí lo que creo y en ese sentido también pienso los momentos de crisis, los casos de crisis para los conflictos en África, digo, que lo que queda claro es como esta política de doble vara en donde digo, la idea de la búsqueda de acuerdos de paz y de alguna manera estas búsquedas inclusivas en realidad terminan en la práctica en iniciativas que están condenadas al fracaso o solamente a reafirmar los presupuestos a partir de los cuales se emiten esas declaraciones altisonantes. O sea, ahí me parece que el gran problema que tienen ese tipo de cuestiones es que están condenadas al fracaso de antemano, no por la mala voluntad o buena voluntad de alguna de las personas que participe, sino porque si uno no entiende el conflicto en términos estructurales, difícilmente, y compromete a todas las partes en una búsqueda que necesariamente tiene que ser un punto intermedio o un punto en el que se satisfagan los intereses de todas las partes en conflicto, porque digo, cuando se abre una mesa de negociación en un conflicto, está claro que es porque ninguna de las partes logró imponerse en términos militares, no es en un conflicto militar abierto. Y en ese sentido, la estrategia militar, o mejor dicho, la prolongación y la profundización de la estrategia militar, digo, no va en contra de esas conferencias, ¿no? La conferencia en general termina siendo entonces una suerte de convocatoria vacía de sentido o una suerte de fachada para continuar con una política belicista de antemano, ¿no? En ese sentido yo lo pienso en términos muy parecidos a las conferencias que se hicieron para enfrentar, por ejemplo, las insurrecciones o los conflictos en África Occidental, donde no están todas las partes involucradas, aduciendo que una de las partes no se puede sentar porque es algo así como el mal absoluto, y el problema es que si siendo parte del conflicto, siendo parte del problema, si uno no puede sentarse en una mesa a negociar con esos actores, está claro que no va a haber ningún acuerdo. Entonces la convocatoria simplemente es una fachada. Vos señalas muy bien, hay un contexto muy particular, tiene que ver con las elecciones en los Estados Unidos, en donde efectivamente, parecería un cambio de signo de gobierno y la política belicista aparentemente da muchos resultados en ciertos sectores de la opinión pública norteamericana, no en todos, de hecho hay muchos críticos, pero podemos decir que en algún punto da ciertos resultados y esta retórica belicista combinada con una fachada de negociación espera poder captar voluntades dirigidas más a un público interno que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos que con resolver efectivamente el problema que se dice buscar resolver. Entonces, por eso me parece que es el gran problema, porque es un distractor, termina siendo un distractor respecto de un problema que es concreto, que es real y que requiere una solución urgente o por lo menos una apertura de negociaciones urgente para evitar el sufrimiento de miles y miles de personas, ¿no? Esto, Estados Unidos lo que hace es seguir incrementando esa confrontación, anunciando que podría emitir más restricciones contra China por el supuesto uso tecnológico que hace Moscú en todo este conflicto, que en vez de buscar una solución se siguen atizando, porque ya sabemos que el gran ganador de todas estas guerras y conflictos bélicos en el planeta son las élites europeas, estadounidenses y también los grandes complejos militares industriales. Sergio Galeana, gracias por tu tiempo para Telesur, gracias por compartir tu análisis con nuestros televidentes hoy en El Mapa. Vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay otros hechos geopolíticos que también se desarrollan e impactan en el mundo. Alberto Cremonte, desde la Argentina, nos va a comentar sobre la crisis catastrófica que está viviendo Sudán. Es que más de 2 millones de personas están obligadas a abandonar sus hogares ante esos ojos indolentes de toda una comunidad internacional. ¿Qué salida se plantea? Bueno, Sudán sigue en esta guerra civil en la cual está inmersa ya hace más de un año. Y los resultados siguen siendo los mismos, una invisibilización total del conflicto por parte
de los organismos internacionales, sobre todo de los medios de comunicación también, en su momento opacada por la guerra en Ucrania y hoy opacada por la incursión israelí en territorio palestino, pero la guerra en Sudán sigue estando por debajo de estos dos conflictos en los cuales claramente también tiene mucha importancia la guerra civil que se está llevando a cabo en Sudán, como decíamos, en el cual más de 2 millones de personas siguen en una crisis total, una crisis de hambruna, una crisis de desplazados muy importante. Los ataques y las peleas entre las fuerzas de apoyo rápido y el ejército regular sudanés se suceden día a día en la capital, en Jartum, y más allá de esta misma. Lo que está suscitando y lo que está llevando adelante es un exterminio del pueblo sudanés por parte de esta guerra civil. Lo que tratamos aquí también es de visibilizar este conflicto, tanto como el conflicto en Ucrania como el conflicto en Gaza. Agradecer a Alberto Cremonte por participar en nuestra coordenada. Nos ubicaba en otros hechos que se vienen desarrollando en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Seguridad. El pretexto de lucha contra el terrorismo que implementa Estados Unidos es la estrategia para mantener vínculos cercanos con Kenia. Esta será la primera nación de África subsahariana en ser un país aliado no perteneciente a la OTAN y pretende con este movimiento la administración de Joe Biden, a través de esta organización transatlántica, acercar aún más a Rusia. La designación de Kenia como aliado también llega en medio de una competencia desleal que hace Estados Unidos con China. Esa otra guerra tecnológica, un gigante asiático que ha ganado mayor terreno en materia económica, con grandes inversiones y proyectos que le han venido posicionando en varios países africanos. La pregunta es, ¿qué tan fácil será a la Casa Blanca concretar este plan? 2. Haití. El gobierno de Estados Unidos ha acordado con Kenia financiar la operación militar policial que el país africano llevará a cabo en Haití para supuestamente ayudar a las autoridades haitianas a eliminar las bandas criminales que mantienen y que han tomado el control de barrios en Puerto Príncipe y otras zonas de ese país caribeño. Cerca de $100 millones serán destinados para este efecto. Pero no nos engañemos, Estados Unidos menos a Kenia le interesa la seguridad y pacificación de Haití, que se ha convertido en esa plataforma de tráfico de armas, un negocio redondo que beneficia a las grandes élites y que se les ha escapado en gran medida de las manos. 3. Desesperación. El gobierno de Xi Jinping siempre ha defendido una cumbre de paz en la que participen ambas partes, tanto Rusia como Ucrania. Y respecto a la cumbre de Suiza, existe una clara brecha, así como la expectativa general de que esta comunidad internacional pues siga apoyando, atizando el conflicto al este de Europa. Sus planes para arremeter contra China por el supuesto apoyo tecnológico a Moscú no cesan. Esto no es otra cosa que esa desesperación de una administración que va a elecciones en noviembre y que trata de convencer al lobby estadounidense y al electorado que habría tomado decisiones correctas. Así sea más evidente que Ucrania está perdida, así como su influencia en África y en América Latina. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.